Cabildo propone cosas o dice cosas que los demás tal vez lo sienten, pero no se animan a decirlo. ¿Por qué no vamos a insistir con el trabajo nacional como prioridad y no tanta alfombra roja al Maya Oro, sino que hay que defender al micro, pequeño y mediano empresario nacional? Yo creo que no podemos reivindicar como un éxito la política de seguridad, de ninguna manera. Los números son inaceptables. La gente está viviendo con el corazón en la boca. Eso, el que reivindique como éxito eso, es porque no recorre los barrios. Las cárceles son un desastre, las cárceles son como el infierno del Dante. Hemos naturalizado terminar con la vida de miles de seres humanos al año. ¿Habrá cosa más aberrante que esa? Lo que no podemos aceptar es que un país como Uruguay adopte calladamente esa agenda suicida que compromete seriamente nuestro futuro como nación. La política en este país es la única vía para cambiar realidades. Y en BTV Noticias seguimos con el ciclo de entrevistas a los precandidatos a la presidencia de la República y en este caso, como les adelantamos, si ustedes lo veían en este material que acabamos de emitir, el senador, líder y precandidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. ¿Cómo le va? Bienvenido, un gusto. Muchas gracias, buenas noches, un saludo a toda la audiencia. Veníamos hablando a propósito de que la campaña ya comenzó a rodar hace un tiempo y que particularmente a Cabildo lo tiene con encuentros en el interior, por lo menos así se comienza, senador. Sí, estamos todas las semanas inaugurando cabildos o locales en distintos lugares. Estuvimos el fin de semana en Tranqueras, en Minas de Corrales, en Tacuarembó, anoche estuvimos en Florida, permanentemente en lanzamiento de nuevas agrupaciones, nuevos locales, mucha gente que se arrima. Creo que se está generando una dinámica muy interesante, sobre todo este tema de la recolección de firmas para el plebiscito es una motivación adicional a la gente. La gente ve que un problema de esta índole, que todo el mundo sabe que existe, hay solo un partido que en definitiva se puso al hombro el tema y propone soluciones, y la gente por este tema o por la seguridad pública, donde claramente nuestras propuestas son muy claras y son diferentes a las políticas que se están llevando adelante desde hace mucho tiempo en el Uruguay, o las políticas de droga, o el tema del trabajo nacional, ahí como aparecía recién el apoyo al micro, pequeño y mediano empresario, trabajador nacional. Bueno, en todos esos temas que son los que realmente le importan a la gente no le importan estos problemas de farándula que estamos todos los días pendientes con escándalos cada vez más grandes. A la gente le importa que le solucionen esos temas que estamos hablando, que son los que Cabildo viene proponiendo desde el primer día, no ahora en el año electoral. No venimos hoy porque estamos en año de elecciones a plantear cosas que antes no habíamos hablado. Lo venimos hablando desde el primer día, desde el 1 de marzo del 2020 y desde antes también, planteando soluciones a los verdaderos problemas de la gente. Y eso hace que mucha gente se arrime y bueno, y hay ya una dinámica muy especial, más allá de las características especiales que tiene en nuestro partido las elecciones internas. Y le voy a pedir su opinión ya de paso. Hablaba de temas de farándula, me decía, el caso Orsi, esta denuncia contra él por violencia. ¿Qué opinión le merece? ¿Usted considera que dentro de esa etiqueta entra este caso? Puede llegar a entrar. Vamos primero que nada a dejar actuar a la justicia. Ojalá que la justicia determine lo antes posible la veracidad o no de las acusaciones. Digo lo antes posible para no distorsionar la campaña política en sí. Que lo antes posible quede claro, ¿es verdad o es falso? Y si es verdad, que asuma las responsabilidades y que pagará el precio político que sea. Y si es falso, bueno, que se tomen todas las medidas que haya que tomar con quienes hablaron falsamente, pero rápidamente se tiene que dilucidar. Yo creo que en esta instancia no cabe otra que esperar que actúe la justicia. Ahora, que la discusión derive hacia eso, si Orsi estuvo o no estuvo hace 10 años en tal situación, y no
se centre en la discusión de los temas centrales que afectan a la gente, que no se centre en la seguridad pública, en el problema de la droga que se está llevando puesta una generación, que no se centre en el problema de la deuda de las personas, que no se centre en el trabajo nacional, en los problemas de la familia, en los problemas que genera la ideología de género y bueno, y nuestra propuesta ahora de modificar esta ley, la 19.580. Yo creo que esos son los temas que, por supuesto, la educación y la salud, ni que hablar que esos son temas centrales también. Todo esto debería ser de lo único que discutiéramos todos en la campaña. Ahora, y no sobre la actitud o la conducta personal de uno o de otro. Senador, incluso el Frente Amplio pide la complicidad de todo el sistema político porque ellos consideran que esto en particular es una campaña armada contra Orsi y piden de alguna forma la compañía para evitar de todos los partidos políticos, incluso de Cabildo, para que todo esto se evite. ¿Qué le contesta? Mire, nadie tiene más credenciales para hablar de temas que yo. Desde que arrancamos en la campaña política hace 5 años, digamos, en innumerables ocasiones han distorsionado, tergiversado y mentido sobre nosotros. En mí en particular, ¿cuántas acusaciones han habido totalmente falsas y totalmente malintencionadas? Campañas que a veces surgen del entorno del propio Orsi. ¿Cuál fue la que más le afectó, según usted, en base a lo que ha visto? Por ejemplo, cuando me tacharon de colono, ¿no? Me hicieron colono prácticamente, algo que yo, si sé que no fui colono, si hay algo que sé que no fui, es colono. Es como que yo le diga a usted es narcotraficante y le diga a usted tiene que demostrar su inocencia. Bueno, ahí cree que fue orquestado. Eso fue orquestado para usted. Pero lo lanzaron una semana antes del referéndum, una mentira total, aparte que se cae sola, uno cualquiera que analice dice, ¿cómo va a ser colono alguien que cuando fue comandante en jefe nadie ni siquiera se le ocurrió que era colono y cuando estuvo en un montón de cargos públicos nadie se le ocurrió y justo una semana antes del referéndum por la LUC salta eso, acusación que proviene de un director vinculado, o sea, del sector del propio Orsi. Yo digo, a veces uno dice, como hoy proliferan en las redes, están bebiendo de su propia medicina. Ahora los acusados o el acusado cambia de vereda, pero si tendremos nosotros testimonios o hechos claros que hemos sufrido en estos últimos tiempos de tergiversaciones y de distorsiones de la realidad buscando ensuciar. Por eso yo creo que sí, estoy de acuerdo que esto no debería, o sea, que todo el sistema político debería estar de acuerdo en que esto no siga para adelante, porque si no vamos a terminar en una campaña al mejor estilo, como yo lo dije hace poco en el Parlamento, de la farándula argentina. Vamos a terminar todo acusando a uno del otro de temas personales y si hizo esto, si no lo hizo, y no vamos a discutir lo que hay que discutir, que es el programa de gobierno y ver qué candidato tiene mayores credenciales para arreglar los temas que le pegan a la gente todos los días. ¿Qué candidato es el que puede o tiene mayores credenciales para enfrentar el problema de la inseguridad pública, el problema de la deuda, el problema de las drogas, el problema del trabajo, de la educación, la salud? Esa debería ser la discusión. Y entonces ahí yo coincido que sería bueno que el sistema político todo madure y no caiga en esa tentación de ir por el lado de la agresión personal y bueno, todo lo que eso significa. En base al compromiso asumido en el marco de la coalición de gobierno, ustedes como partido que forman parte de esta gestión de alguna forma, más allá de las diferencias que se generaron en el camino, ¿usted considera que el tema seguridad fue el que tiene más cosas en el debe, que no concretó todo lo que se dijo, o tal vez hay otra área que usted quiera destacar? Mire, no sé si es el que tiene más cosas en el debe. El tema de las políticas antidrogas tiene mucho en el debe. Acá en este país todavía está faltando la campaña de sensibilización del daño que ocasionan las drogas a todo nivel, campaña que se tiene que lanzar desde los medios de comunicación y desde la propia enseñanza pública y privada. Eso está en el debe también, hay muchas cosas en el debe, porque también hay que ver las realidades que se han vivido en estos años, muchas cosas se están empezando a enderezar y otras no. Por supuesto, el tema de la seguridad pública tiene muchas cosas en el debe porque
porque claramente las condiciones en las que hoy viven los uruguayos no son las que se merecen los uruguayos. Nosotros hemos hecho propuestas claras desde el primer día, creemos que hay que implementar muchos cambios para poder de una vez por todas darle a los uruguayos las condiciones de vida en materia de seguridad que se merecen. ¿No fueron tomadas en cuenta las propuestas de Cabildo para mejorar este panorama? La mayoría de nuestras propuestas no han sido consideradas, las hemos presentado por escrito, nuestro grupo de asesores ha trabajado en conjunto con el Ministerio del Interior el año pasado, se han presentado, pero no ha habido la respuesta adecuada, no se ha tomado en cuenta, no se ha considerado de la manera que hay que considerar. Nosotros tenemos varios aspectos que creemos que hay que implementar de cambios en las políticas de seguridad para poder de una vez por todas terminar con esta situación que realmente no es la mejor. ¿Qué rol cumplió, haciendo un balance un poco de la gestión de gobierno de Luis Lacalle Pou, qué rol cumplió la coalición? ¿Realmente fueron tomadas decisiones unilaterales por parte del Partido Nacional, porque de alguna forma el presidente es de ese partido político? ¿Fueron articuladores los socios de la coalición simplemente? ¿Cómo ve usted cómo se jugó con todos los partidos que formaron parte? ¿Realmente fueron tomados en cuenta como se había prometido en campaña y como trabajaron después durante los primeros tiempos de gobierno? Primero que nada tenemos que tener en cuenta que esta coalición tiene 4 años y poco de existencia, ¿no? No se puede pretender una madurez y un aceitamiento en su funcionamiento como si tuviera 50 y pico de años como tiene la coalición de izquierda. Hay diferencias en la propia trayectoria. Está conformada por distintos partidos que tienen distintas propuestas, improntas diferentes. Yo voy a hablar por Cabildo Abierto. Yo creo que Cabildo Abierto ha sido fundamental en esta coalición. Ha sido el fiel de la balanza en una serie de temas y ha hecho aportes de mucha trascendencia. Yo he dicho más de una vez, sin el aporte de Cabildo Abierto en la LUC hubiera sido derogada en marzo del año 22. Había un capítulo que venía propuesto en el articulado que propone el Poder Ejecutivo sobre las áreas protegidas, que Cabildo Abierto dijo no lo votamos, y como tampoco lo votaba el Frente Amplio, se sacó del articulado. Y mire que hasta el último momento de la votación se insistió que lo votáramos y dijimos no lo votamos. Se sacaba las áreas protegidas del control del gobierno nacional, digamos, y se pasaba a los gobiernos departamentales. Dijimos que no lo llevábamos. Dada la diferencia que hubo en el referéndum del año 22, si hubiera estado ese capítulo incluido, era lo que faltaba para cambiar lo que fue no por sí. Era lo que faltaba, porque se le hubiera dado manija, así como se dio manija irresponsablemente y mintiéndole a la gente de que iban a haber desalojo express por todos lados, que se iba a privatizar la enseñanza, que se terminaba el carnaval, no sé cuántos disparates dijeron, hubieran dicho del tema áreas protegidas, que esto era la entrega, el fin de la defensa de la ecología en el Uruguay, etcétera, etcétera, las cosas que podían haber dicho. Bueno, el aporte de Cabildo fue fundamental. El aporte de Cabildo a la ley de la seguridad social fue fundamental. Ahora, si se llegan a juntar las firmas que se están recogiendo ahora, y hay un debate durante lo que queda del año sobre la seguridad social, gracias al aporte que hizo Cabildo, hay muchas más herramientas para defender la ley que se aprobó en abril del año 23, hay muchas más herramientas que las que habría si no fuera ese aporte. Y podemos hablar de aportes hechos en las leyes de presupuesto, donde hemos logrado, digamos, incremento salarial o mejoras a los sectores más sumergidos de la administración pública, y puedo decir un montón de temas, pero usted me pregunta cómo funcionó la coalición en este periodo. Yo creo que funcionó muy bien, dadas las características que tiene la propia coalición, que es un conjunto de partidos disímiles, partidos que no dicen lo mismo en todos los temas. Y eso es bueno, yo creo que eso fortalece a la coalición, que haya distintas visiones, distintos puntos de vista sobre los problemas y las soluciones de los problemas. Sería mucho más débil la coalición si fuera monocorde, si todos pensáramos lo mismo de todos los temas. Creo que es bueno que haya diferencias. Le quiero hablar de la paridad y todo esto que está en el tapete. Tuvo diferencias con la legisladora Gloria Rodríguez. ¿Por dónde pasan? ¿En qué está en desacuerdo usted? Yo estoy en desacuerdo con la cuota por ley. Yo creo que es en cierta forma hasta un
un desprecio a la capacidad de las propias mujeres. Cabildo Abierto no precisó cuota para que todos sus candidatos en Rivera fueran mujeres y salió electa una mujer diputada, o para que todos sus candidatos a intendente en Florida fueran mujeres, no precisa cuota. ¿Por qué vamos a ponerle un tope del 50%? Capaz que podemos poner el 70% de mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber tope? Porque no se le da participación, tal vez. Pero también puede no tener participación, eso depende de cada uno, pero después está el electorado que castigará o no a los que le pongan más participación de la mujer o menos. Yo creo que es quitarle libertad al elector. Yo aparte le pregunto, después que le damos la cuota a la mujer, pueden aparecer los colectivos que se consideran no binarios, que también quieren una cuota. ¿Por qué no le vamos a dar? Y después pueden aparecer los afrodescendientes que quieren una cuota y los descendientes de los charrúas que quieren una cuota. ¿Y cuál es el final de las cuotas? Y todas esas cuotas lo que hacen es limitar la libertad del elector, que está obligado a elegir por cuota y no lo que él considera que es lo mejor. Y le repito, en Cabildo, en más de un lugar, ha habido solo mujeres candidatas, o sea que no hay ningún tipo de discriminación. Entonces, ¿por qué tenemos que obligarnos por cuotas? Yo soy contrario a toda cuota, incluso la actual, la que marca 1 cada 3, también estoy en contra de eso. Por supuesto que hay que aplicarla porque es la ley vigente, pero en esta nueva propuesta de ley paritaria yo estoy en desacuerdo. Ya sobre el final le quiero preguntar sobre la interna de Cabildo Abierto. Usted me decía, bueno, casi que no tenemos interna presidencial. ¿Qué pasará con su compañero de fórmula entonces? ¿Quién será? Salinas está alejado de la política, pero ¿tiene chance? Salinas está muy abocado a su actividad privada y familiar y tiene poca vocación política, digamos. No lo descartamos, pero probablemente no sea Salinas. Realmente es aventurado hoy adelantar quién puede ser el compañero de fórmula. Eso va a surgir de la Convención Nacional que se elige el 30 de junio. Y seguramente sabremos encontrar al mejor compañero de fórmula, el que más le aporte, el que más contribuya a darle fuerza a Cabildo hacia las elecciones de octubre. No hay que adelantar, yo soy muy contrario al manoseo de nombres, a decir puede ser fulano y después resulta que no es. Ahí se nombró una mujer también, déjeme decirle, discúlpeme, pero Rosana Olivera también se mencionó. Sí, vi en la prensa que se citan fuentes anónimas, en realidad nadie lo planteó orgánicamente. ¿Por qué no? Puede ser, pero también puede haber otros. Entonces, vamos a esperar cómo van evolucionando, sobre todo el resultado de las elecciones internas. Ahí los convencionales electos van a ser los que van a tener la función, entre otras, de elegir al candidato a vicepresidente. Senador, le agradecemos su presencia en BTV Noticias, por su tiempo también. Bueno, buena campaña para Cabildo Abierto entonces. Bueno, muchas gracias y un saludo grande a toda la audiencia. Que pase muy bien.